Continuando con el video anterior, en la cual encontramos el área bajo la curva de una función a través de la sumatoria de Riemann, ahora vamos a proceder a colocar 3 deslizadores en este material interactivo para que al momento de deslizarse a la izquierda o a la derecha pueda aumentar o disminuir la región de los intervalos que se va a evaluar el área, tanto el intervalo inferior como el intervalo exterior o los extremos inferiores y los extremos superiores. Para eso nos vamos en la parte superior central del programa GeoGebra y seleccionamos donde dice deslizador, dando clic en el espacio de trabajo donde más se nos acomode. Al darle clic nos saldrá esta pantalla en el cual vamos a configurar el deslizador. En el nombre del deslizador es importante que nosotros coloquemos un nombre en la cual podamos identificarlo fácilmente, ya que esta la vamos a servir para en la introducción de los comandos en GeoGebra. Como este deslizador lo voy a utilizar para aumentar o disminuir el límite inferior, le voy a poner LI, el límite inferior. El límite inferior, el valor mínimo le colocamos de menos 20 o menos 50 y límite superior a 50. Y en incremento vamos a colocarle que vaya incrementando de uno en uno para que no utilicemos decimales. Le damos OK. Una vez teniendo ya el deslizador, vamos a configurarlo de tal manera que podamos visualizarlo de mejor manera, con otro color diferente, dándole clic al deslizador, clic derecho y en propiedades. Se nos abrirá la pantalla de propiedades del deslizador. Nos vamos a dirigir en la pestaña de color. Aquí podemos colocarle el color que nosotros queramos, pero en este caso yo les voy a colocar el color blanco. Después nos dirigimos a la pestaña de básico y en la pestaña de básico, en el rótulo, le vamos a colocar el nombre que queramos que aparezca o que se visualice en pantalla del deslizador, el límite inferior. Como ven, ya se visualizó en la pantalla o en el espacio de trabajo en GeoGebra. Ahora lo que vamos a proceder es en donde dice etiqueta visible, vamos a cambiarle, en lugar de que aparezca rótulo, vamos a cambiarle a rótulo y valor. Como se dieron cuenta, ya apareció el nombre del deslizador o la etiqueta del deslizador más el valor del deslizador, en este caso es 5, menos 5. Si nosotros le subimos, esto va aumentando de uno en uno, pero ahorita el deslizador no está relacionado con ningún objeto dentro del espacio de trabajo de GeoGebra, por lo tanto no se modifica nada de la función o de la gráfica que se encuentra en el espacio de trabajo. Por lo tanto vamos a crear otros 2 deslizadores, uno para el límite superior y el otro para el número de triángulos que se debe de colocar en el intervalo inferior hasta el intervalo superior. El procedimiento que se realiza es lo mismo que se realizó con el deslizador número 1. Le colocamos límite LS, el límite superior, y en mínimo menos 50 y en máximo 50 y en incremento 1, lo mismo que en el anterior, solamente cambia el nombre que es LS atribuyendo al límite superior. OK. En el rótulo le ponemos límite superior, en etiqueta visible rótulo y valor. Creamos otro deslizador, en este caso va a ser para el número de rectángulos, la misma configuración, mínimo menos 50 y máximo 50 e incremento 1. Habiendo creado ya los deslizadores, ahora vamos a proceder a vincular los deslizadores o cada uno de los deslizadores a la función que está en el espacio de trabajo, de tal manera que al mover el punto hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda del deslizador, también pueda moverse la región del límite inferior y de tal manera que también al mover
el deslizador del límite superior pueda moverse también la región del límite superior, y que al momento de colocar otro número de rectángulos también se dibujen más rectángulos o se dibujen menos rectángulos en la región dependiendo del número que vaya aventando el deslizador. Para ello tenemos que vincularlo. Primeramente vamos a cambiar la configuración del deslizador de número de rectángulo. Para ello damos clic derecho sobre el deslizador y le damos en propiedades. Vamos a cambiarle su mínimo y máximo. Sabemos que no se puede dibujar menos 100 rectángulos en una región de una función, por lo tanto es imposible. Cambiamos de menos 100 y le colocamos como mínimo un rectángulo, y como máximo vamos a colocarle 100 rectángulos. Damos a entrar, cerramos y también cerramos en esta parte para que no nos dé problema al momento de moverle el deslizador, y vemos que ya cambió. Ahora vamos a proceder a vincular cada deslizador. Para ello ustedes deben darse cuenta que el límite inferior, su nombre es el que está en esta parte de la vista algebraica. Límite inferior es LI, es límite inferior. LS, el nombre del deslizador del límite superior, y RE es el nombre del deslizador número de rectángulo. Esto es importante que nosotros lo identifiquemos, ya que lo vamos a utilizar en la línea de comando que vamos a utilizar en la vista algebraica de GeoGebra. Teniendo el comando ya en la parte de vista algebraica de suma de rectángulos, en el video pasado ya creamos el comando de suma de rectángulos, que la cual nos permitió crear esta región azul bajo la función. Ahora lo que vamos a proceder es vincular los deslizadores en esta función o en este comando. Vemos que tenemos la función 2x al cuadrado más 1, que es la función que se encuentra en la parte de arriba, y el menos 2 que corresponde al límite inferior. Ahora vamos a cambiar ese menos 2 y lo vamos a vincular al deslizador del límite inferior, sabiendo que el nombre del deslizador es LI. Cambiamos el menos 2 por LI de límite inferior, y tenemos luego el límite superior, que es 1. Cambiamos el 1 por el deslizador que corresponde al límite superior, que en este caso es LS, y el 100 que corresponde al número de rectángulos. Borramos el 100 y lo sustituimos por el deslizador de número de rectángulo, cuyo nombre es RE, y le damos entrar. Aquí se me olvidó ponerle el más 2, y entrar. Y si observamos, se ha creado el número de rectángulo y el límite inferior según se encuentra en los deslizadores. Por lo tanto, vamos a mover los deslizadores y vemos que al mover los deslizadores también se va moviendo el límite inferior en la gráfica. Vamos a colocarlo en menos 4, y el límite superior, al momento de moverlo, también nos damos cuenta que va cambiando su valor en la gráfica. Y en número de rectángulos, si nosotros disminuimos, vemos que también se disminuye el número de rectángulos que se crea bajo la curva de la función. Si nosotros aumentamos, aumenta también el número de rectángulos. Como siguiente paso, vamos a crear una casilla de entrada, de tal manera que nosotros, al insertar una función en esa casilla de entrada, también cambie la gráfica de la función en el espacio de trabajo. Para ello vamos en la parte superior y seleccionamos donde dice casilla de entrada. Damos clic sobre el lugar donde queremos que aparezca la casilla de entrada, y aquí vamos a ponerle el nombre de fun, atendiendo a la función. Y objeto vinculado, nosotros lo vamos a vincular con la función que tenemos en esta parte, f de x. Y sabemos que la función f de x es el que se encuentra aquí. Lo vamos a vincular y le damos OK. Aquí se encuentra la casilla de entrada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle la apariencia de esta casilla de entrada. Con clic derecho, propiedades, vamos a cambiarle el color en color de primer plano, en color amarillo, donde se va a aparecer, solamente va a cambiar el color de las letras. Y en color de fondo vamos a colocarle un color morado. Y ya tenemos nuestra función. También podemos cambiarle la casilla de texto, le cambiamos a letra mediana, nos vamos a la pestaña de estilo y en alineación horizontal
le cambiamos a centrado o centro y tenemos ya configurado nuestra casilla de entrada. Cerramos. Ahora ya encontramos nuestra casilla de entrada, de tal manera que nosotros cuando cambiemos la función en la casilla de entrada también cambiará la función en f de x. Por ejemplo, si colocamos 3x al cubo más 2, le damos a entrar y nos percatamos de que se crea otra gráfica encima de la gráfica principal. No cambia la gráfica que ya tenemos, y nosotros lo que buscamos es que al momento de colocar una función en la casilla de entrada también cambie automáticamente la gráfica que ya tenemos calculados en la sumatoria de Riemann. Tenemos que vincular la casilla de entrada a la función y a la vez a la línea de comando. Para ello damos doble clic a la línea de comando y en donde se encuentra la función 2x cuadrada menos 2, borramos toda esa función y en su lugar vamos a colocar la letra que corresponda a esta función, que es la letra f, el nombre que es f. Colocamos f y le damos entrar y ahora sí vemos que ha cambiado la gráfica y ha cambiado también las regiones y se adapta la función que nosotros escribamos en la casilla de entrada con la gráfica. Si nosotros movemos, se mueve también en la gráfica. Si nosotros movemos los límites, si nosotros movemos el número de rectángulo, sube o baja el número de rectángulo, según cómo lo configuremos nosotros con los deslizadores y con la casilla de entrada. Con esto ya casi finalizamos nuestro material interactivo de GeoGebra sobre la sumatoria de Riemann. Ahora vamos a proceder a lo que nosotros buscamos, es los resultados de la sumatoria de Riemann, es decir, del área aproximado bajo la curva y del área real bajo la curva de dicha función. Para ello vamos a darle clic en donde está el icono de AB y le damos clic en texto. Ahora ese cuadro de texto lo vamos a colocar en la parte de abajo de función o de la casilla de entrada y aquí vamos a colocar el área aproximado. Esto va a ser igual a, aquí nosotros queremos que nos muestre el total o el resultado del área aproximado de la suma de Riemann. Para ello le damos clic en avanzado y en donde está el icono de GeoGebra le damos clic y también vemos que la sumatoria de Riemann, el resultado, está nombrado con la letra A. Por lo tanto vamos a buscar la letra A en esta parte, lo seleccionamos y le damos aceptar. Como en otras ocasiones vamos a configurar el cuadro de texto de la misma manera para que podamos visualizar bien las letras. Ya tenemos el primer resultado del área aproximado que corresponde a la sumatoria de Riemann, ya que la sumatoria de Riemann se encarga de encontrar el área bajo la curva a través de un número infinito de rectángulos, que nosotros solamente aquí colocamos 100 rectángulos, debido a que si colocamos más, dependiendo de la computadora, se puede alentar por el consumo de memoria RAM. Ahora vamos a colocar abajo el resultado real del área bajo la curva de esta función. Para ello nos dirigimos a vista algebraica e introducimos el siguiente comando. Integral, seleccionamos la tercera opción que se encuentra dentro de la lista que nos proporciona. En integral aparece función automáticamente coloreado de gris. En función vamos a cambiar, nosotros queremos que al momento de que nosotros cambiemos la función en la casilla de entrada, también cambia el resultado real del área bajo la curva de esta función o de la función que se coloque en la casilla de entrada. Por lo tanto vamos a colocar el nombre de la función, que en este caso es f. Colocamos f, nos desplazamos hacia la izquierda con el botón de dirección izquierda y donde dice extremo inferior del intervalo colocamos el nombre del deslizador del límite inferior, que en este caso el límite inferior, el deslizador es LI, y el extremo superior también colocamos o lo vinculamos con el deslizador del límite superior, que es LS. Le damos entrar y ya tenemos nuestro resultado o nuestra área real bajo la curva de la función dada. Ahora vamos a colocar lo mismo, el resultado a través de un cuadro de texto. Para eso nos dirigimos nuevamente
al icono de AB y le damos en texto, le damos clic en la parte que queremos que aparezca y le colocamos área real. Es igual, le damos en avanzado en el icono de GeoGebra y colocamos el valor del área real, que en este caso está denominado por la letra B. Colocamos el B, le damos OK. Como ya saben, de la misma manera, vamos a propiedades, cambiamos el color, ya tenemos nuestros dos resultados. Si nos fijamos, cada vez que yo alejo la gráfica, también se mueven los dos resultados que he puesto en el cuadro de texto. Por lo tanto, yo quiero que permanezcan fijos esos dos cuadros de texto. Lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo en la posición que queremos que esté o que permanezca y le damos lo mismo, clic derecho y propiedades. Nos vamos en posición y seleccionamos posición absoluta. Lo mismo con el siguiente valor, le damos en posición absoluta. Cerramos y ahora sí, cada vez que nosotros alejemos o acercamos la gráfica, los resultados del área no se van a mover. En la posición que nosotros lo hayamos puesto, ahí van a permanecer. Para concluir, le damos clic en esta parte de la vista algebraica, le damos clic en los tres puntitos y cerramos la vista algebraica. Ahora vamos a guardar nuestro proyecto. Para guardarlo, le damos clic en las tres rayitas de la parte superior derecha del programa GeoGebra y le damos clic en descargar como, y en descargar como seleccionamos archivo GeoGebra GGB, le damos clic y se nos abrirá esta ventanita que nosotros vamos a colocar el nombre. Tengan mucho cuidado en no borrarle la extensión del archivo GGB, ya que si lo borran, el archivo no agarrará. Por lo tanto, traten nada más de borrarle el nombre y colocarle uno nuevo y le dan en guardar. Aquí les aparecerá este nuevo cuadro. Si se equivocaron en el nombre o si está correcto el nombre que pusieron, le dan en guardar y se guardará en la dirección que ustedes eligen. Con esto terminamos nuestro material interactivo en GeoGebra sobre la sumatoria de Riemann y nos vemos en el próximo video.